Lo primero, dice él, habla de imprudencia, incluso de manejos indelicados. Vamos por partes. Fíjense que él es muy cuidadoso por común en decir y hablar de antes del 2010. Claro, buena parte de esta historia viene de antes del 2010, que él trata de no profundizar de a mucho, precisamente para no caer en severas contradicciones. Primero, la construcción de las plantas no fue una idea de Fedegan como administrador, fue una idea del propio gobierno. Incluso al amparo de la ley 89 de 1993, que dijo, Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo en los temas de vacunación de aftosa para poder exportar carne. Y se dio la ley 89 del 93, que fue la que creó el Fondo Nacional del Ganado, de ese que él está hablando, y paso seguido, al establecer la parafiscalidad, arrancó un proceso de vacunación contra la aftosa que gracias a la administración eficaz de Fedegan, como él también lo ha reconocido públicamente, el país logró hoy ser un país que no tiene aftosa. Concomitantemente con ese hecho, el propio ministro de Agricultura de la época, el doctor Hernández Gamarra, contrató un estudio con SEGA, en ese entonces un centro de estudios del Banco Ganadero, que para entonces era propiedad en buena parte del gobierno colombiano, para que dijera cómo tenía que mejorarse la infraestructura de sacrificio en Colombia. Y en efecto el estudio dio como resultado las plantas hoy existentes funcionaban en Friogan. Yo llegué a Fedegan en el 2004, que encontré 5 plantas construidas como consecuencia de esta política, con deficiencias en su red de frío, que daban pérdidas, y con un endeudamiento que se había hecho con la garantía del Fondo Nacional del Ganado. Es decir, mucho antes de yo llegar, con la presencia activa del Ministerio de Agricultura, es decir, del gobierno, independientemente de cuál haya sido, se tomaron estas decisiones. Nótese usted que el señor ministro de Agricultura, o el exministro, el muy mal exministro de Agricultura, como lo fue de Mina y Energía con el apagón, como lo fue de Hacienda cuando las tasas de interés llegaron al 54%, y como lo fue ahora en Agricultura cuando dejó sumido en una crisis que le tocó renunciar con el famoso paro, ese tal paro horario no existe, ese mismo ministro presidió durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, hasta que se fue del ministerio, la Junta del Fondo Nacional del Ganado, sí, con derecho a veto, perdóneme, que él habló de corrido, con derecho a veto, es decir, en el Fondo Nacional del Ganado no se puede hacer ni una sola, tomar una sola determinación en materia financiera, ni antes de Juan Camilo, ni después de Juan Camilo, sin que el Ministerio de Agricultura esté de acuerdo con esa decisión. Por consiguiente, para entonces, para cuando se hicieron las plantas, fue con el concurso del Ministerio de Agricultura. Y cuando se fusionaron en el 2006, bajo la presidencia de Fedegan, bajo mi presidencia en Fedegan, y como miembro de la Junta Directiva del FNG, un miembro más, pero al mismo tiempo miembro de la Junta Directiva de Friogan, ya había una pérdida acumulada, como están los balances. Sí, doctor Laforí, o sea, eso está claro, pero en estos momentos, ya con la intervención de las supersociedades, pues se encuentran que de las 5, o los 5 frigoríficos que administra la compañía, por lo menos 3 están en crisis financiera y el de Antioquia está cerrado. No señor, escúcheme usted, todo eso me voy a referir, pero lentamente, porque los oyentes tienen derecho a escuchar, ¿no? En el 2006 habían 27.000 millones de pesos de acumulación de pérdidas, 5 plantas que se fusionaron, y obviamente obligaciones ya contraídas con el FNG, y arrancó la planta y ganó mucho dinero, 2006, 2007, 2008 e incluso 2009. En el 2010, cuando él llegó al ministerio,
en el mes de noviembre, en el Congreso Cafetero, tuve la oportunidad de decirle, ministro, esto va muy mal, el cierre del mercado de Venezuela nos ha traído muchos problemas, nuestra esperanza es la aplicación del decreto 1500, ese que él se refiere de manera ladina, pero no dice exactamente qué fue lo que pasó. Ese decreto fue expedido en el 2007, 7, 8, 9 y 10 cuando él 11 cuando él los pospone. Ahí estaba el plazo de 4 años, que esas plantas a las cuales él menciona debían de haberse puesto con el frío, como se puso Friogan, y otras muchas plantas más que también se quebraron del sector privado. Y si no, mire usted el caso de Red Cárnica, la mejor planta que hoy en día tiene el país, inversión de empresarios de Antioquia, en Córdoba, más de 80.000 millones de pesos de inversión. ¿En qué terminó esa inversión? Simple y llanamente la perdieron todas. Los acaba de recoger una gran empresa multinacional, Minerva, una empresa con una facturación de más de 6.000 millones de dólares en carne, que lo compró por menos de 14.000 millones de pesos, es decir, le recogió las deudas a empresarios paisas. ¿Como consecuencia de qué? De un decreto que dicta el gobierno, independientemente de quién sea el presidente, en el 2007, y que él pospone hasta el 2016, es decir, llevamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 años sin que un decreto, y cuando el Estado dicta un decreto, los actores que son sujetos a ese decreto, generan una confianza legítima en el Estado. ¿Por qué? Por el abigeato, si lo que se ha disparado es el abigeato. Hace 3 días, para robar el ganado al papá del gobernador de Cesar, hasta asesinaron a los administradores. Habla de la planta de San Cayetano en Cúcuta. Por favor, una planta del Fondo Nacional del Ganado, abierta día por día. Cúcuta consume más de 450 reses. ¿Sabe cuánto sacrifican en Cúcuta? Doctor Laforí, no alcanzan al día a 5 o a 6 o a 10 reses. Contrabando puro y duro de Venezuela, ¿sabe? Sí, señor Laforí. Doctor Laforí, la FARC, óigame bien, doctor Laforí, la FARC trae el contrabando. A ver, doctor Laforí. Para recapitular, doctor Laforí, sí, porque digamos que está muy completo está muy completo su argumentación, pero digamos que en radio el tiempo es oro. Para recapitular, ¿no sería mejor, como dice el doctor Juan Camilo Restrepo, que ese peso, digamos, que se está presentando por las pérdidas de Friogan se pasara, se estableciera a una fiducia, se le quitara ese peso a Fedegan y se pasara a una fiducia? ¿Por qué no lo hizo él? Porque no podía. Y entonces contrató por 1.000 millones de pesos. Óigame bien, al sinvergüenza del señor Alfonso Escobar, un vagabundo que le pega a su mujer, le compró una auditoría para denigrar del buen manejo que le hemos dado en el Fondo Nacional del Ganado a los recursos parafiscales. 1.000 millones de pesos que le contrató con Alfonso Escobar. ¿Se acuerda del debate de Vicky Dávila, de un sinvergüenza de BDO que le pegaba a la mujer, que no la dejaba salir, que la había amenazado con matarla? ¿Se acuerda de ese? Ese mismo lo compró Juan Camilo para que le hiciera una infame auditoría a Fedegan. ¿Y sabe qué pasó con la auditoría? Salió perfecta, pese a lo que dijo BDO, porque obligué a la Contraloría a que la revisara. ¿Y qué pasó? Le quitaron el audio. No, señora, aquí estamos escuchando. ¿Qué pasó con la Contraloría? No, ni una sola investigación. Es decir, los recursos de la parafiscalidad están perfectamente bien manejados, limpiamente manejados. Jamás se ha perdido un peso. Y jamás se ha tomado una determinación que implique el uso de recursos públicos sin la participación activa del Ministerio que preside. Él la presidió 4 años, o casi 4 años.